Una mujer negra guardó silencio al ser arrestada, hasta que el Pentágono llamó al jefe de policía. Esta historia tal vez sea la mejor que escucharás hoy. Disfrútala. La niebla se aferraba al puerto de Boston como un juicio espesa y hostil, arremolinándose alrededor de los pilotes desgastados del Muelle 4 con una malicia casi deliberada. A través de esta cortina gris, una pequeña embarcación se acercaba sin fanfarria, sin marcas discreta, casi invisible contra las aguas color piltre. En su timón se alzaba una mujer negra, su abrigo de la marina oscuro por la espuma del mar, las gotas adhiriéndose a la lana como pequeñas acusaciones. Su postura era rígida como una vara, los hombros cuadrados contra tanto el frío matutino como lo que fuera que le esperaba. Las manos de la comandante Sabrina Hartley se movían con precisión practicada mientras guiaba el bote hacia su amarre, cada ajuste al volante deliberado y seguro. El aire salado llevaba el aroma de algas marinas y combustible diésel, mezclándose con la fragancia distante del café desde la oficina del capitán del puerto. Sus ojos oscuros del color del agua profunda examinaron el muelle metódicamente, asimilando cada detalle. Las cornamusas oxidadas, el concreto manchado de aceite, la caseta de patrulla, donde dos figuras ya habían comenzado a moverse. Parecía alguien que no pertenecía a este rincón tosco del puerto, y esa percepción resultaría más peligrosa que cualquier tormenta que hubiera capoteado en el mar. Las manos curtidas de Sabrina trabajaron las amarras con la eficiencia de alguien que había atado innumerables nudos en sus 30 años de carrera. Cada lazo era preciso, cada nudo asegurado con el tipo de atención al detalle que le había valido elogios y respeto en salas donde pocas personas se parecían a ella. El bote se mecía suavemente contra el borde del muelle, su casco raspando suavemente contra los amortiguadores de goma. Un sonido como advertencias susurradas. Había presentado su autorización a las 0400 horas exactamente como exigía el protocolo. Su nombre residía silenciosamente en los registros del sistema, una firma digital que debería haber sido su escudo. Pero los nombres significaban poco, aquí comenzaba a entender. No nombres como el suyo, no rostros como el suyo. La luz matutina se filtraba a través de la niebla en rayos pálidos iluminando la superficie del agua como monedas esparcidas. Desde algún lugar en la distancia llegaba el llamado melancólico de una sirena de niebla, un sonido que parecía hacer eco de su creciente inquietud. Algo en el aire se sentía cargado como los momentos antes de una tormenta eléctrica, cuando la presión atmosférica cambia, y cada criatura viviente puede sentir que algo fundamental está a punto de alterarse. Desde la caseta de patrulla, dos oficiales del puerto emergieron como depredadores que perciben una presa. El primero, un hombre corpulento, con sienes grises, sorbía ruidosamente de una taza de café de papel vapor, elevándose del líquido como señales de humo. Su compañero más joven y delgado se abotonaba la chaqueta del uniforme sin molestarse en levantar la vista de su portapapeles. Sus placas captaron la poca luz que penetraba la niebla, parpadeando como estrellas frías. El oficial, Tal Renner, había estado trabajando en estos muelles durante 15 años, tiempo suficiente para desarrollar opiniones sobre quién pertenecía y quién no. Su compañero, el oficial Mike Taggart, era más nuevo pero igualmente convencido de su autoridad. Se movían con la arrogancia casual de hombres que nunca habían sido cuestionados, sus botas haciendo eco contra el concreto con cada paso deliberado. El sonido se hacía más fuerte, mientras se acercaban como una cuenta regresiva hacia la confrontación. La mañana había comenzado de manera rutinaria para ellos. Café, revisión de reportes nocturnos, la perspectiva de un turno tranquilo vigilando, un puerto mayormente vacío. Pero la aparición de esta mujer con su embarcación impoluta y su porte profesional había introducido una variable que no encajaba en su comprensión ordenada del mundo. «¿Qué diablos es esto?», murmuró Renner, señalando hacia el bote de Sabrina con su taza de café. El vapor se curvaba desde el borde mientras sus labios se torcían en algo que podría haber sido diversión si no fuera tan cruel. ¿Acaso la empleada doméstica de alguien robó un yate?
Las palabras se extendieron por el agua con claridad impactante, cortando el aire matutino como vidrio roto. Se rieron, sonidos ásperos y chirriantes que parecían fracturar la niebla misma. Sus voces eran lo suficientemente altas para ser escuchadas deliberadas en su crueldad, diseñadas para herir e intimidar. Taggart se limpió la nariz con el dorso de la mano, su sonrisa revelando dientes manchados de café y desprecio. Se acercaron con la arrogancia de hombres que nunca habían enfrentado consecuencias reales, su autoridad validada por placas y armas en lugar de competencia o carácter. La Marina había enseñado a Sabrina a reconocer este tipo de poder, el tipo que se derivaba del miedo y la intimidación en lugar del respeto ganado. Era un poder frágil sostenido por la suposición de que nadie lo desafiaría jamás, especialmente, no alguien que se veía como ella. Cuando alcanzaron su bote, Renner se recostó contra el borde del muelle con casualidad teatral, su tono cambiando a algo meloso y falso como miel vertida sobre vidrio roto. «Oye, cariño», gritó el término cariñoso goteando con descendencia, «te perdiste camino a los muelles públicos. Esto aquí es agua restringida». Sus ojos recorrieron su embarcación con desdén obvio, asimilando las líneas limpias y el equipo profesional como si fueran de alguna manera fraudulentos. La mujer se volvió para enfrentarlos, su movimiento fluido y controlado, como una bailarina reconociendo a una audiencia no deseada. Su expresión permaneció serena e imperturbable por su hostilidad obvia, aunque algo parpadeó en sus ojos oscuros, no miedo sino reconocimiento. Había encontrado hombres como estos antes, en diferentes uniformes, ubicaciones diferentes, pero con la misma suposición fundamental sobre su lugar en el mundo. La historia estaba llena de tales encuentros, momentos donde la competencia real se enfrentaba a la autoridad asumida, donde la verdad se topaba con el prejuicio. Ella había aprendido a navegar estas aguas mucho antes de aprender a navegar las del océano. «Autorización presentada», dijo tranquilamente su voz llevando la autoridad nítida de alguien acostumbrada a ser obedecida. «Registro del sistema. 0400 horas». Las palabras fueron entregadas sin teatralidad, declaraciones simples de hecho que deberían haber terminado la confrontación antes de que comenzara. Pero Taggart escupió las palabras de vuelta a ella como si fueran profanidad, su rostro torciéndose con incredulidad y rabia. «Registro del sistema», se burló el término técnico pareciendo ofenderlo personalmente. «Señora, esto no es alguna demostración tecnológica. Este es un muelle restringido. Y usted es solo otra intrusa tratando de sonar inteligente». Con sus palabras elegantes, su mano se movió instintivamente hacia su radio, luego hacia su arma, el gesto casual, pero inequívocamente amenazante. La niebla parecía presionar más cerca, como si la mañana misma estuviera conteniendo la respiración. El aire se había vuelto más pesado, cargado con el tipo de tensión que precedía a la violencia. Sabrina había sentido esta atmósfera antes en zonas de combate donde un mal cálculo podía significar la diferencia entre vida y muerte. Pero esto no era una zona de guerra, era un puerto civil en una mañana de rutina. El hecho de que se sintiera igual de peligroso hablaba de algo profundamente problemático en la situación. «Identificación», dijo simplemente extendiendo la mano hacia la cartera de cuero asegurada en su cintura. El movimiento fue lento, deliberado, la acción de alguien que entendía el peligro de los gestos repentinos. Pero en el momento en que su mano se movió, todo el comportamiento de Renner cambió. Su taza de café cayó al muelle con un estrépito metálico, el líquido oscuro extendiéndose por el concreto como sangre derramada. Su arma de servicio apareció en su mano con velocidad, practicada el cañón entrenado en su pecho antes de que pudiera parpadear. «Mueva esa mano una pulgada más», gruñó su voz ya no casual sino aguda con amenaza genuina, «y me aseguraré de que no mueva nada más, nunca». Las palabras colgaron en el aire como una maldición, transformando la mañana de tensa a mortal en el espacio de un latido. Ella se congeló, sus dedos temblando ligeramente, no de miedo, sino con el tremendo esfuerzo de restricción. Lentamente, dolorosamente lento, levantó la correa de la cartera y la abrió para revelar una tarjeta de identificación militar nítida.
Comando de Sistemas Navales. Autorización Alfa. El plástico brilló en la luz pálida sus sellos oficiales y características de seguridad holográficas claramente visibles. Renner arrebató la identificación de sus manos con fuerza innecesaria, apenas echó un vistazo a la fotografía y credenciales, luego la arrojó al suelo con desprecio. La tarjeta patinó por el concreto húmedo, llegando a descansar cerca de un charco de combustible diésel, que hizo que el sello oficial pareciera nadar y difuminarse. «Falsa», declaró con certeza absoluta su voz, llevando la convicción de alguien que nunca había estado equivocado sobre algo que le importara. ¿A quién diablos cree que está engañando con esta porquería de cosplay? Identificación militar, claro, señora. Y yo soy el secretario de Defensa. Su risa fue áspera y chirriante, como metal raspando contra piedra. El sonido se extendió por el puerto, llevando suficiente distancia para que otros botes en el área comenzaran a notar. Taggart se movió detrás de ella con gracia depredadora, sus botas silenciosas ahora contra el muelle. El posicionamiento fue deliberado táctico. Un oficial para mantener contacto visual, el otro para controlar su movimiento. Habían hecho esto antes, se dio cuenta con creciente pavor. Esto no era improvisación, sino rutina practicada. Su entrenamiento militar la había preparado para muchas situaciones, pero no para ser tratada como una criminal en su propio país por hombres que estaban supuestos a proteger y servir. «Dese la vuelta», ordenó Taggart, su voz plana y sin emociones, ahora toda pretensión de autoridad casual despojada. Ella dudó no por miedo, sino por dignidad. La misma dignidad que la había llevado a través de 3 décadas de servicio militar a través de salas llenas de hombres que la miraban y veían solo lo que esperaban ver. Pero la resistencia solo escalaría la situación, y la escalación podría resultar fatal. Se volvió lentamente sus movimientos controlados y gráciles, incluso en sumisión. Manos rudas inmediatamente agarraron sus muñecas, tirándolas detrás de su espalda con violencia innecesaria. Bridas de plástico cortaron su piel hasta que sintió el goteo tibio de sangre, el material sintético mordiendo más profundo con cada ligero movimiento. Su rostro fue presionado contra la fibra de vidrio fría de su propia embarcación. La superficie que había pulido y mantenido con tanto cuidado, ahora sirviendo como su pared de prisión. El olor del puerto se intensificó con su proximidad forzada al agua, sal, algas, combustible y algo más desagradable que no quería identificar. Sus pulmones lucharon por aire mientras la presión en su espalda aumentaba, pero se negó a darles la satisfacción de escucharla luchar. «Mírenla», dijo Taggart a su compañero, su voz llevando una mezcla de admiración y disgusto que la enfrió más que el aire matutino. Demasiado orgullosa para suplicar. Ese es el tipo peligroso, las que piensan que son mejores de lo que son. Presionó su rodilla contra su espalda, sujetándola más firmemente contra el bote. La presión dificultó la respiración, pero se negó a darle la satisfacción de escucharla luchar. Renner circuló para enfrentarla, su expresión pensativa, ahora como si estuviera considerando un espécimen particularmente interesante. Probablemente pensó que usar esa chaqueta engañaría a alguien, reflexionó extendiendo la mano para tocar la lana de su abrigo. Siempre piensan que actuar profesionalmente les comprará respeto. Vestirse para el papel. Usar palabras grandes. No aquí, cariño. No con nosotros. Sus palabras llevaban el peso de años de encuentros similares, de poder ejercido contra aquellos que no podían defenderse. Era el tipo de corrupción que crecía lentamente, alimentándose de la impunidad hasta que se volvía tan natural como respirar. Abordaron su embarcación como invasores conquistadores, sus botas dejando huellas fangosas en su cubierta cuidadosamente mantenida. Las puertas de los gabinetes fueron pateadas abiertas con fuerza salvaje, sus contenidos derramándose por la cabina en caos deliberado. Sus pertenencias, documentos, equipo de navegación, artículos personales acumulados durante años de servicio, fueron arrojados al muelle como basura. Una caja de recuerdos que mantenía asegurada en la cabina principal fue abierta a la fuerza y vaciada con malicia particular, sus contenidos esparciéndose en el viento.
Viejas condecoraciones revolotearon por el agua como pájaros moribundos. Una fotografía de su sobrina Rebeca fue atrapada por una corriente de aire y se espiraló hacia el puerto, desapareciendo bajo la superficie gris con apenas una ondulación. La pérdida de esa sola imagen la golpeó más fuerte que todo el abuso físico combinado una violación tan personal que la dejó jadeando, a pesar de su determinación de permanecer silenciosa. Esa fotografía había representado todo lo que era importante para ella: familia, esperanza, el futuro que estaba ayudando a construir para la próxima generación. Taggart emergió de la cabina cargando su consola de navegación, una pieza sofisticada, de equipo que la había guiado seguramente a través de innumerables viajes. El dispositivo era elegante y caro, su pantalla oscura, ahora pero usualmente viva, con cartas y datos meteorológicos y las migajas electrónicas que marcaban el paso seguro. ¿Qué es esta porquería?, ladró sosteniendo la consola como si fuera algo enfermo. La luz matutina captó la superficie pulida del dispositivo, reflejando sus características retorcidas de vuelta a él en miniatura. Sin esperar una respuesta, la levantó sobre su cabeza y la trajo abajo contra el muelle con tremenda fuerza. La consola se hizo pedazos al impacto, fragmentos de plástico y placas de circuito esparciéndose por el concreto como confeti electrónico. El sonido fue horrible. El grito de muerte de ingeniería de precisión reducida a basura en segundos. Cada fragmento representaba horas de trabajo, años de experiencia, la diferencia entre navegación segura y peligro mortal. Era más que vandalismo. Era la destrucción deliberada de las herramientas que le permitían hacer su trabajo. «¿Ese es tu centro de comando, capitana imaginaria?», gritó Renner con evidente deleite, moliendo fragmentos del dispositivo bajo su talón. «Aún esperando que tu tripulación imaginaria aparezca y te rescate». Su risa hizo eco por el agua áspera y burlona, llevándolo suficientemente lejos que otros botes en el puerto comenzaron a tomar nota. Ella no dijo nada, aunque cada fibra de su ser gritaba por justicia, por reconocimiento, por el simple reconocimiento de su humanidad. Su silencio no era sumisión, sino estrategia, aunque le costaba todo mantenerlo. Las bridas habían cortado lo suficientemente profundo que sangre ahora goteaba constantemente al muelle, cada gota una pequeña rendición a su crueldad. El dolor era intenso, pero no insoportable. Había soportado peor durante el entrenamiento de supervivencia, pero esto era diferente. Esto no era el dolor noble del servicio o el sacrificio necesario de la misión. Esto era humillación pura, diseñada para quebrarla no físicamente, sino espiritualmente, para hacerla dudar de su propio valor y lugar en el mundo. «Está muy callada, cariño», susurró Taggart, agachándose junto a ella de nuevo. Su aliento estaba caliente contra su oído, llevando el olor de café y algo más sucio debajo. Su mano presionó sobre su hombro con fuerza deliberada, dedos cavando en el músculo lo suficientemente fuerte para dejar moretones. ¿Dónde está esa confianza ahora, todas esas palabras grandes y equipo elegante? Nada de eso importa, ¿verdad? Sigue siendo solo otra nadie que se desvió al vecindario equivocado. Su voz llevaba una satisfacción que le puso la piel de gallina, el placer de alguien que disfrutaba su poder sobre otros. Era el tipo de sadismo que crecía en ambientes donde nunca era desafiado, donde la autoridad se había vuelto indistinguible del abuso. Sus muñecas continuaron sangrando las restricciones, de plástico ahora resbaladizas con su sangre. Sus rodillas quemaron contra el concreto rugoso del muelle, pero se mantuvo erguida a pesar del dolor, negándose a colapsar incluso bajo el peso de su desprecio. La palabra se extendió rápidamente entre la multitud matutina del puerto. Una mujer con un teléfono inteligente comenzó a filmar desde la seguridad de un bote pesquero, cercano a su cámara, capturando cada momento de la degradación. Un hombre en traje de negocios se detuvo en su camino al trabajo, murmurando algo sobre llamar a alguien. Luego se quedó en silencio cuando los oficiales dirigieron su atención hacia él. Otros se reunieron en el borde del puerto, trabajadores. Del muelle, pescadores tempranos, corredores matutinos, atraídos por la conmoción,
pero no dispuestos a intervenir. Observaron con la fascinación de testigos de accidentes horrorizados, pero incapaces de apartar la mirada. Nadie se adelantó, nadie habló en su nombre. Se había convertido en un espectáculo su sufrimiento transformado en entretenimiento para personas que lo discutirían en el desayuno y luego lo olvidarían para el almuerzo. Era la clase de negligencia que permitía que la injusticia floreciera, no malicia activa, sino la pasividad que permitía que la crueldad continuara sin ser desafiada. Entonces la radio de Renner crepitó con autoridad oficial. Marine 81 en camino, anunció la despachadora su voz, cortando el aire matutino con precisión mecánica. La designación codificada significaba que el respaldo venía, no solo oficiales, de patrulla adicionales, sino refuerzo serio con poder de fuego serio. Renner sonrió y ajustó su cinturón de armas claramente complacido con la escalación. «Que se siente aquí hasta que vengan», declaró su voz, llevando por el agua como una proclamación. «Que piense sobre quién es realmente y dónde pertenece. Tal vez un poco de reflexión le haga bien». Se posicionaron como centinelas parados sobre ella, con la satisfacción de cazadores sobre su presa, completamente convencidos de su rectitud y su poder. La niebla continuó llegando desde el Atlántico, oscureciendo el horizonte y amortiguando el sonido, creando un mundo donde solo su crueldad parecía real. El aire se había vuelto más espeso, más opresivo, como si el propio clima estuviera respondiendo a la injusticia que se desarrollaba en sus límites. Sabrina cerró los ojos brevemente, no en derrota, sino en preparación, reuniendo las reservas internas que la habían sostenido a través de 3 décadas de servicio. El respaldo llegó más rápido de lo esperado, su embarcación cortando la niebla como un cuchillo a través de seda. Era elegante y militar, sus líneas hablando de velocidad y propósito serio, en lugar de trabajo de patrulla rutinario. El bote se movió con precisión táctica, sus motores apenas audibles, hasta que estuvo junto al muelle. Los hombres emergieron antes de que la embarcación estuviera completamente asegurada. No oficiales locales, sino agentes federales, su armadura corporal negra y sus armas listas. Se movieron como un equipo de operaciones especiales, sus ojos examinando la escena con evaluación profesional en lugar de interés casual. Uno de ellos, claramente, el oficial al mando, llevaba las insignias de alguien que nunca había necesitado probar su autoridad a través del volumen o la violencia. Su mirada recorrió la destrucción, las pertenencias esparcidas, la mujer aún arrodillada en su propia sangre, y su expresión se oscureció con cada detalle que absorbió. Era el tipo de oficial que Sabrina reconoció inmediatamente. Competente, profesional acostumbrado a situaciones donde las vidas dependían de juicios correctos. «¿Cuál es su nombre?», preguntó el oficial al mando, su voz llevando el tipo de autoridad silenciosa que hacía que todos en el muelle se pusieran un poco más erguidos. La pregunta fue dirigida a Renner, pero sus ojos nunca dejaron a la mujer arrodillada, asimilando cada detalle de su condición con la evaluación practicada de alguien que había visto demasiado sufrimiento innecesario. Por primera vez, desde que comenzó la confrontación, ella finalmente habló su voz, llevando por el agua con claridad cristalina, a pesar de su posición. «Sabrina Hartley», dijo cada sílaba precisa y clara. «Comandante, Comando de Sistemas Navales». Las palabras cayeron como trueno reverberando por el puerto con la fuerza de la revelación. La multitud reunida jadeó audiblemente sus conversaciones, murmuradas muriendo instantáneamente, mientras las implicaciones se asentaron. El aire mismo parecía cambiar, como si la realidad estuviera reajustándose para acomodar esta nueva información. Era uno de esos momentos donde el mundo se volcaba, donde las suposiciones se hacían pedazos y la verdad emergía como una fuerza física. El soldado más cercano a ella inmediatamente recogió la identificación desechada que había sido tratada como basura, estudiándola con la atención cuidadosa que merecía. Su rostro se puso pálido mientras absorbía los detalles. El nivel de autorización, el historial de servicio, la fotografía que claramente coincidía con la mujer sangrando en el muelle ante él.
Entregó la identificación a su oficial al mando con la reverencia. Debida a una reliquia sagrada sus movimientos agudos y precisos. El oficial federal examinó la tarjeta minuciosamente, su expresión volviéndose más sombría con cada segundo que pasaba. Entonces, en un solo movimiento, agudo que pareció hacer chasquear la mañana misma a atención, saludó. El gesto fue perfecto, de libro de texto entregado con el tipo de respeto que le había sido negado durante la hora pasada. El silencio cayó sobre el muelle como una manta pesado y completo. Era el tipo de silencio que sigue a una revelación cuando el mundo toma un momento para procesar que todo lo que pensaba que sabía estaba equivocado. La multitud jadeó de nuevo más fuerte esta vez, mientras la comprensión se ondulaba a través de sus filas como una ola. Alguien susurró, «Dios mío, ella los supera en rango a todos». Las palabras llevando claramente en la quietud repentina. La realización transformó toda la escena, convirtiendo víctimas en villanos y revelando la verdadera naturaleza de lo que habían presenciado. Un cuchillo táctico apareció en la mano del oficial federal, su hoja cortando sus restricciones, con precisión quirúrgica. Las bridas cayeron llevándose consigo la última pretensión de que esto había sido algo más que un error catastrófico. Pero ella no se movió inmediatamente, no saltó a sus pies o se enfureció contra su trato. Permaneció arrodillada por un momento más, como si el peso de lo que había pasado necesitara tiempo para asentarse antes de que pudiera soportarlo. Cuando finalmente se levantó, fue con la gracia controlada de alguien que nunca había dudado de su derecho a estar de pie sin importar quién hubiera tratado de ponerla de rodillas. Sus movimientos eran fluidos seguros, hablando de años de entrenamiento y disciplina que ninguna cantidad de abuso podía borrar. La voz del oficial al mando cuando vino de nuevo llevó el respeto formal debido a su rango y servicio. «Señora, ¿está herida?» La pregunta fue profesional pero teñida de preocupación genuina, el tono de alguien que entendía que algunas heridas iban más profundo que sangre y moretones. Ella se levantó lentamente, sus movimientos aún controlados, a pesar del dolor cepillando sangre de sus muñecas con dignidad silenciosa. Pero sus ojos nunca tocaron a sus abusadores, nunca reconocieron su existencia, incluso mientras comenzaron a moverse nerviosamente en su visión periférica. En lugar de eso, se volvió hacia su embarcación destrozada, examinando el daño con la evaluación fría de alguien calculando pérdida en lugar de buscar venganza. La luz matutina captó la sangre en sus manos, haciéndola brillar como joyas oscuras contra su piel. Había sangrado por su país antes en situaciones de combate donde el sacrificio tenía propósito y honor. Esto era diferente. Sangre derramada por ignorancia y prejuicio, por la incapacidad de los hombres menores de reconocer el valor cuando lo veían. Entonces habló de nuevo no fuerte, sino con tal autoridad natural que el muelle mismo parecía quedarse quieto en respuesta. «Aseguren el perímetro», ordenó su voz llevando el peso de 3 décadas de experiencia de comando. «Suban todos los registros del sistema, preserven lo que queda de la evidencia». Las palabras fueron entregadas con la certeza casual de alguien que nunca había dudado de su derecho a ser obedecida, a pesar de la hora de degradación que acababa de soportar. Y así como así la escena se revirtió completamente. Los hombres, que la habían desestimado como una farsante, ahora se apresuraron a seguir sus órdenes sin cuestionamiento. Las mismas manos que la habían atado ahora trabajaron frenéticamente para asegurar el área sus movimientos urgentes y eficientes. Los agentes federales se extendieron por el muelle, estableciendo una escena del crimen donde momentos antes solo había habido crueldad. Era una transformación tan completa que parecía casi sobrenatural, como si la realidad misma estuviera corrigiéndose después de haber sido temporalmente distorsionada. Las noticias del incidente se extendieron por las redes sociales como fuego, las imágenes del teléfono volviéndose virales en horas. Las imágenes eran crudas e innegables. Una mujer negra atada y humillada por autoridades locales, soportando abuso con dignidad silenciosa, luego levantándose sin rabia para comandar fuerzas federales de élite
con nada más que su presencia. Los clips de video fueron compartidos miles de veces cada visualización, agregando a la indignación creciente. Las secciones de comentarios se llenaron de demandas de justicia, con historias de encuentros similares, con elogios por su compostura, bajo presión inimaginable. La narrativa que emergió fue poderosa y clara competencia y autoridad, usando un rostro que algunas personas se negaron a reconocer dignidad mantenida a pesar de la humillación sistemática y el eventual triunfo de la verdad sobre el prejuicio. Para la noche su nombre era tendencia nacionalmente. Los principales medios de comunicación recogieron la historia a analistas, ofreciendo comentarios sobre cuestiones más amplias de sesgo racial y abuso de autoridad. Pero en el centro de todo estaba la imagen de una mujer que se había negado a ser quebrada por aquellos demasiado limitados para ver su valor. El Pentágono llamó al jefe de policía local esa misma noche, la conversación breve y puntiaguda. En horas. Asuntos Internos había abierto investigaciones formales sobre ambos oficiales involucrados. Para el final de la semana, una investigación más amplia había comenzado examinando no solo este incidente, sino toda la cultura que había permitido que sucediera. La revisión federal descubrió docenas de casos similares, otras mujeres, otras minorías, otras voces que habían sido sistemáticamente silenciadas y desestimadas. Un patrón emergió de sesgo institucional tan penetrante que se había vuelto invisible para aquellos que lo perpetuaban. Oficiales superiores que habían firmado quejas previas sin investigación se encontraron enfrentando preguntas serias sobre su competencia y juicio. La transformación no fue inmediata ni completa, pero fue real y medible. Los procedimientos de queja fueron simplificados y hechos más transparentes. Las juntas de revisión se volvieron más diversas y más receptivas. Los jefes de departamento comenzaron a renunciar antes de que pudieran ser despedidos, sus carreras terminando no con ceremonia, sino con vergüenza. Los dos oficiales fueron suspendidos pendientes de cargos criminales, sus placas y armas, entregadas sus futuros inciertos. Pero Sabrina no dijo nada públicamente sobre su trato, no dio entrevistas, no hizo declaraciones a la prensa. Ya había dicho todo lo que necesitaba ser dicho, con su silencio, su dignidad y su eventual autoridad. La verdad había hablado por sí misma y ella confiaba en que continuaría haciéndolo. Su ausencia del circo mediático solo hizo su presencia más poderosa, su dignidad silenciosa más impresionante que cualquier cantidad de indignación podría haber sido. Era el tipo de poder que venía de la certeza interior del conocimiento profundo de que su valor no dependía del reconocimiento de otros. Semanas después, durante una situación de rehenes en el centro de Boston, caminó calmadamente hacia la camioneta de comando que había sido establecida en el perímetro de la escena. La crisis se había estado desarrollando durante horas con equipos SWAT locales, incapaces de establecer comunicación significativa con los sospechosos atrincherados. Cuando apareció los oficiales reunidos, no cuestionaron su presencia ni exigieron identificación. Despejaron un camino para ella automáticamente, su reconocimiento inmediato y respetuoso. Tomó el micrófono de comunicaciones sin ceremonia, su voz firme y autoritaria mientras comenzaba las negociaciones. En una hora, el enfrentamiento fue resuelto sin derramamiento de sangre, los sospechosos rindiéndose pacíficamente a su razonamiento calmado pero implacable. Las investigaciones posteriores revelarían que su experiencia específica en negociación de crisis había sido exactamente lo que la situación requería, su entrenamiento militar en comunicaciones de alto estrés, resultando invaluable en la aplicación de la ley civil. Porque el liderazgo había aprendido durante su larga carrera, nunca se trataba de volumen o espectáculo, se trataba de presencia, de la confianza silenciosa que venía de conocer tu valor sin importar si otros lo reconocían. Se trataba de dignidad, mantenida incluso cuando el mundo se negaba a verla, de autoridad que no requería validación de aquellos demasiado limitados para entenderla. Se trataba de la fuerza para permanecer en silencio cuando el silencio hablaba más fuerte que cualquier protesta y la sabiduría
para saber cuándo ese silencio había logrado todo lo que necesitaba ser hecho. ¿Has experimentado tú o alguien que conoces alguna vez juicio basado únicamente en la apariencia, solo para revelar una verdad inesperada sobre ustedes mismos más tarde? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Los efectos dominó de la investigación continuaron durante meses, transformando no solo carreras individuales, sino culturas institucionales enteras. La supervisión federal se convirtió en procedimiento estándar para operaciones de seguridad portuaria a nivel nacional. Los programas de entrenamiento fueron rediseñados para abordar el sesgo inconsciente y la verificación adecuada de identificación. El caso se convirtió en material de estudio requerido en academias de aplicación de la ley, un ejemplo crudo de cómo el prejuicio podía cegar a oficiales experimentados a la realidad obvia. Pero quizás lo más importante, se convirtió en un símbolo de dignidad bajo presión del poder que venía de conocer el propio valor sin importar el reconocimiento externo. El silencio de la comandante Hartley había hablado más fuerte que cualquier protesta podría haber hecho su restricción, más poderosa que cualquier represalia, su eventual revelación más devastadora que cualquier venganza. El puerto donde todo comenzó instaló un pequeño memorial cerca del Muelle 4, no al incidente mismo, sino al principio de dignidad bajo adversidad que había demostrado tan poderosamente. Años después, cuando jóvenes oficiales veían las imágenes virales durante el entrenamiento de sesgo, los instructores pausaban en el momento cuando finalmente dijo su nombre y rango. No dirían cómo su autoridad siempre estuvo ahí. No se convirtió repentinamente en comandante cuando reconocieron sus credenciales. Había sido una todo el tiempo. Lo único que cambió fue su disposición a ver lo que ya era verdad. Era una lección que se extendía mucho más allá de la aplicación de la ley, tocando preguntas fundamentales de dignidad humana y el coraje requerido para mantener la identidad propia frente al descarte sistemático. Pero ¿sería este incidente único suficiente para cambiar décadas de actitudes arraigadas? ¿Podría el coraje silencioso de una mujer realmente transformar culturas institucionales construidas sobre suposiciones sobre quién pertenecía y quién no? La respuesta vino no en gestos grandiosos o pronunciamientos dramáticos, sino en la acumulación constante de cambios menores. Revisiones de políticas, modificaciones de entrenamiento, patrones de promoción que comenzaron a reflejar mérito en lugar de comodidad. La comandante Hartley continuó su servicio sin fanfarria, su ejemplo hablando más elocuentemente que cualquier discurso sobre el poder de mantener la dignidad propia mientras trabajaba por cambio sistemático. El mar continuó su conversación eterna, con el cielo indiferente al prejuicio humano, pero de alguna manera aprobando el coraje humano testigo tanto de lo peor como de lo mejor, de lo que las personas podían convertirse cuando eran probadas por circunstancias más allá de su control. La transformación no fue inmediata o completa, pero fue real y medible. Los procedimientos de queja fueron simplificados y hechos más transparentes. Las juntas de revisión se volvieron más diversas y más receptivas. Más importante, la suposición de que la autoridad se veía de cierta manera comenzó a agrietarse, creando espacio para que la competencia y el carácter importaran más que la comodidad y la familiaridad. Era el tipo de revolución que sucedía, silenciosamente, una interacción a la vez, una mente cambiada, a la vez un momento de reconocimiento a la vez. Y en su centro estaba una mujer que había aprendido que a veces lo más poderoso que podías hacer era nada en absoluto, excepto permanecer exactamente quien eras con confianza silenciosa hasta que el mundo se pusiera al día con la verdad que siempre habías conocido sobre ti misma. La comandante Sabrina Hartley regresó a sus deberes con profesionalismo característico, su calendario lleno de las responsabilidades rutinarias del servicio militar. Pero también encontró tiempo para nuevas obligaciones: hablar en seminarios, de liderazgo, consultar en iniciativas de diversidad, mentorear a jóvenes oficiales que enfrentaban sus propios desafíos con reconocimiento y respeto. Su enfoque permaneció consistente con todo lo demás sobre ella, silencioso, reflexivo, enfocado en sustancia en lugar de espectáculo.
Nunca habló directamente sobre el incidente del puerto en estos entornos, pero su presencia misma era testimonio del poder de la perseverancia y la dignidad. Aquellos que aprendieron de ella se fueron entendiendo que la verdadera autoridad se ganaba a través de competencia y carácter, no se otorgaba a través de reconocimiento o rango solo. El puerto continuó su ritmo diario de comercio y recreación, la niebla llegando y saliendo con predictibilidad de marea botes llegando y saliendo, según horarios que no tenían nada que ver con prejuicio humano o redención humana. Pero el Muelle 4 se volvió diferente, de alguna manera, un lugar donde las personas eran más cuidadosas sobre las suposiciones, más reflexivas sobre las primeras impresiones. Los oficiales de patrulla que trabajaban allí estaban mejor entrenados y más estrechamente supervisados. Los protocolos eran más claros y más consistentemente seguidos. Más importante, la cultura había cambiado justo lo suficiente para hacer incidentes similares, menos probables, aunque todos entendían que el verdadero cambio requeriría vigilancia continua y compromiso en curso. Era progreso en lugar de perfección, pero era progreso real construido sobre la fundación del rechazo de una mujer a ser disminuida por las limitaciones de otros. El capítulo final de esta historia no fue escrito en ningún momento dramático único, sino en la acumulación de días ordinarios cuando la dignidad prevaleció sobre el prejuicio, cuando la competencia fue reconocida sin importar su empaque, cuando la autoridad fue respetada porque fue ganada en lugar de asumida. La comandante Hartley continuó sirviendo con distinción su carrera sin marcas de amargura, a pesar de la injusticia que había soportado. Había aprendido algo que muchas personas nunca descubren, que la respuesta más poderosa a aquellos que te disminuirían es simplemente permanecer exactamente quien eres, con confianza silenciosa, hasta que se vean forzados a confrontar la verdad de tu valor. Su sobrina, inspirada por el ejemplo de su tía, eligió una carrera en Derecho de Derechos Civiles, determinada a crear protecciones legales para otros que podrían enfrentar desafíos similares. El mar continuó llamando a aquellos lo suficientemente valientes para confiar en su juicio, ofreciendo pasaje a cualquiera con la habilidad y el coraje para navegar sus desafíos. La comandante Hartley respondió a ese llamado regularmente, encontrando en la vastedad del océano un recordatorio de que algunas verdades eran más grandes que el prejuicio humano, algunas realidades más fundamentales que la convención social. El agua no se preocupaba por el color de su piel o las suposiciones que otros hacían sobre sus capacidades. Respondía solo a competencia y respeto, ofreciendo paso seguro a aquellos que entendían su poder y puerto traicionero a aquellos que subestimaban sus demandas. De esta manera, el mar se convirtió en su maestro más confiable sobre la naturaleza de la verdadera autoridad y la importancia de ganar en lugar de exigir respeto. La historia, que comenzó con niebla y humillación, terminó con claridad y vindicación, pero no el tipo de vindicación que requería la destrucción de otros. En lugar de eso, fue la satisfacción más profunda que venía de saber que la verdad tenía su propio poder, que la dignidad era su propia recompensa, y que a veces el acto más revolucionario era simplemente negarse a ser alguien más que quien eras. El puerto se tranquilizó mientras se acercaba la noche, los últimos botes del día dirigiéndose a casa bajo estrellas que habían sido testigos de innumerables viajes tales. En algún lugar de esa vastedad, la comandante Sabrina Hartley se preparó para su próxima misión, cualquiera que fuera, segura en el conocimiento de que ya había logrado la tarea más importante de todas, permanecer fiel a sí misma a pesar de toda presión para ser de otra manera. Esta historia nos recuerda que nuestro valor no depende del reconocimiento de otros y que la dignidad mantenida frente a la injusticia se convierte en su propia forma de justicia. A veces la respuesta más poderosa al prejuicio es simplemente permanecer exactamente quien eres, con confianza silenciosa, hasta que el mundo se ponga al día con la verdad que siempre has conocido sobre ti mismo. La autoridad ganada a través de competencia y carácter siempre durará más que la autoridad basada en suposición y prejuicio. Eres increíble.
Si genuinamente disfrutaste esta historia, por favor deja un like y suscríbete. Es una gran retroalimentación para mí. Si te hizo sentir visto, escuchado, o simplemente te recordó que el cambio aún es posible, compártela con alguien que necesite un poco de esperanza hoy. Nos vemos.